Hola, buenos días compañeros y maestra. Mi nombre es Uriel Alfonso García. Mi matrícula es 21035616. El nombre del reto es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Nombre del módulo contratos mercantiles y el nombre del asesor Beatriz Soledad. El día de hoy analizaremos un caso y haremos contestación a ciertas preguntas. Nos piden, analiza el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses, el mes de junio del 2020. Al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace la siguiente anotación. Se revisó una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en lo expuesto de forma argumentada y fundamentada jurídicamente, responde las siguientes preguntas. Entonces responderemos las preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato que celebraron las partes es un contrato de compraventa internacional, debido que es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes o en países diferentes. Y para lo anterior se ha tomado como base el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. También es importante mencionar que el contrato de la compraventa se ajusta al artículo 3 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercadería, mismo que se refiere a la regulación de la compraventa internacional. 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? El contrato que se celebró sí es de carácter internacional, debido a que ambas partes participan en dicho contrato, residen en países diferentes. Asimismo, las negociaciones se llevaron a cabo en países diferentes. Para esto se toma como base el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, que menciona lo siguiente. Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados diferentes, y si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado en parte. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, en este caso el contrato que puedo identificar es uno de tipo contrato electrónico nacionales e internacionales por vía correo electrónico, el cual se encuentra regulado por el artículo 2 de la Ley de Modelos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de Comercio Electrónico de 1996, el cual menciona lo siguiente: los efectos de la presente ley. Por documento electrónico se extenderá la información generada, comunicada, recibida y archivada por medios electrónicos, incluida cuando proceda toda la información lógicamente asociada o vinculada de alguna otra forma a ella, de modo
que formará parte del documento, se haya generado simultáneamente o no. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las partes involucradas en el contrato de compraventa se denomina vendedor y comprador. Para ello, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacionales de Mercadería, en su artículo 30, el vendedor deberá entregar la mercancía transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ella, en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacionales de Mercadería, en su artículo 53, menciona lo siguiente: el comprador deberá pagar el precio de la mercadería y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cada nación cuenta con sus propias legislaciones y para motivos de contrato se deberá determinar en el mismo acto a qué legislación se acudirá. En caso de cualquier anomalía o problemática, la sección de legislación debe quedar constituida en el contrato desde el inicio. Sin embargo, de no hacerse como se ha visto, existen convenios internacionales que regulan el comercio. Ahora bien, en este caso se aplicaría la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacionales de Mercadería, la cual en su artículo 1 menciona lo siguiente: la presente convención se aplicará los contratos de compraventa de mercadería entre partes que tengan su establecimiento en estados diferentes. En la fracción tercera del mismo artículo se menciona lo siguiente: a los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrá en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de ambas partes del contrato. Número 6. ¿Consideras que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato? ¿Qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? En este caso, dependería si el hospital ya efectuó el pago o no. Si el pago ya fue efectuado, lo mejor será que el hospital exija una indemnización, daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, según lo establecido en el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacionales de Mercaderías. Las partes que incumplan convenderán el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia que dejó de obtener por la otra parte en consecuencia. Por otro lado, si el pago no se ha realizado, el hospital podrá pasar por alto el contrato, pues el artículo 73 de la misma convención menciona: ¿cuáles son las razones por las que el hospital podría disolver el contrato? Pues dicho artículo dice que el incumplimiento de una de las partes en cualquiera de sus obligaciones será motivo para inferir que se produciera el incumplimiento esencial en el contrato en relación con las futuras entregas, y la otra parte podrá declarar disuelto el contrato para el futuro, siempre y cuando lo haga dentro del plazo razonable. ¿Crees
¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Definitivamente sí, porque el incumplimiento por una de las partes es suficiente para disolver el contrato. En el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacionales de Mercadería, menciona lo siguiente: el contrato podrá disolverse o extinguirse por mero acuerdo de las partes, en dado caso que no se llegara al acuerdo de la cancelación. El hospital puede dejar sin efecto el contrato por las razones que se han mencionado anteriormente. Y luego tenemos que poner una conclusión. Dice aquí: enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicadas al contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips, para prevenir futuros conflictos. Yo considero que para evitar futuros conflictos entre dichas empresas es recomendable aplicar las siguientes cláusulas. Se recomienda utilizar los Incoterms publicados en el año 2010 por la Cámara de Comercio Internacional como la condición de entrega y de envío. Los Incoterms asignan los siguientes aspectos entre comprador y vendedor. 1. El transporte internacional, los costes administrativos. 2. El lugar donde se transfiere el riesgo de transporte de los productos. 3. Responsabilidad y costes de despacho aduanero y aranceles. 4. Responsabilidad y costes de la cobertura de los seguros de transporte, sin importar incluir la cláusula de inscripción de los productos por el comprador e indicar en el contrato si las partes están de acuerdo con la inspección antes del envío. Las partes podrán indicar el lugar de inspección y la empresa que lo realiza. En esta cláusula se debe exigir al vendedor que notifique al comprador la disponibilidad de la mercancía para su inspección. También se deberá incluir una cláusula de resolución de controversias, es decir, que en este caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas pueden negociar cómo solucionar el problema antes de que comience los problemas legales. Y bueno, sin más por el momento, me despido y agradezco su atención de este video. Muchas gracias. Buenas tardes.